Pensamiento crítico. Características. La persona que hace buen uso del pensamiento crítico reúne una serie de características que lo distinguen. Hace buen uso del razonamiento que le permite identificar falancias y otras argumentaciones engañosas. El razonamiento circular y la falta de evidencia. Otras características asociadas al pensamiento crítico es la metacognición, pensar acerca de nuestro propio pensamiento. Según Jones y Riffe, el ser consciente de nuestro pensamiento cuando realizamos una tarea específica y luego usamos esta conciencia para controlar lo que estamos haciendo. Beyer, en su libro sobre pensamiento crítico, señala lo que considera aspectos fundamentales, que son las disposiciones. Es mente abierta, mente justa, respeta la evidencia y el razonamiento claro y las miradas diferentes de punto de vista. Criterios. Los pensadores críticos aplican criterios para juzgar algo como creíble. Argumento. Es un enunciado o proposición con una evidencia de soporte. Razonamiento. Es la habilidad que deriva una conclusión o premisa. Punto de vista. Es la forma en la que uno ve el mundo y la construcción que hace el significado. Búsqueda de la comprensión. Procedimiento para aplicar criterios. Pensar críticos es hacer el uso de muchos procedimientos. Se considera el pensamiento crítico como un proceso que se caracteriza por ser activo, intencional, basado en principio y evaluativo. Otras ideas interesantes provienen de Stiver. Considera que una persona que usa correctamente el pensamiento crítico se caracteriza porque formula preguntas pertinentes, recoge y evalúa información relevante, usa hábil y parcialmente evidencia, organiza pensamiento, lo articula, resume coherentemente, distingue inferencias lógicas, comprende la diferencia entre razonamiento y racionalización, comprende la idea de grado de destreza, aplica técnicas de solución de problemas en otras áreas diferentes a aquellas a las cuales las aprendió, reconoce la fiabilidad de las opiniones, la probabilidad de descenso en ellas y el peligro de sobrepasar evidencias basadas en personalmente. Sirven y Smith considera también que esas personas son capaces de analizar asuntos complejos, sintetizar información, evaluar la lógica, resolver problemas desafiantes. Cuando se analiza el pensamiento crítico desde el punto de vista de la persona, señala como características básicas a un pensador crítico la siguiente: buscador de la verdad, mente abierta, analítico, seguro de sí mismo, inquisitivo, maduro, entre otros. Robert Smith menciona 11 cualidades que debe tener una persona con pensamiento crítico. Primera, tiene que tener mente abierta, tratar de estar bien informado, juzgar bien la credibilidad de la fuente, identifica conclusiones, juzga bien la calidad del argumento, puede desarrollar y defenderse bien, formula apropiadas preguntas, formula plausiblemente hipótesis, define términos de una manera apropiada, deriva conclusiones justificadas, integra los 10 tips anteriores cuando deciden creer en sí mismo para hacerlo. Peter aporta unas ideas sobre cómo se enfrenta el problema o situación de una persona con un buen pensamiento crítico. Lo enfrenta con claridad, orden, diligencia, razonabilidad, cuidado, persistencia y percepción. Reiner dice que las características interesantes que debe tener en cuenta en un buen juicio es el carácter del pensador crítico porque descansa en criterios, es autocorrectivo, sensitivo al contexto. Los criterios que pueden ser estándares, leyes, reglas, regulación, preceptos, requerimientos, especificaciones, convenios, normas, principios, premisas, supuestos, definiciones, ideas, metas, objetivos, tesis. Una diferencia entre pensamiento ordinario común y el crítico se señala a continuación. Pensamiento ordinario: adivinar, referir, agrupar, creer, inferir, asociar conceptos, notar relaciones, suponer, ofrecer opiniones y hacer juicios sin criterio. El pensamiento crítico está basado en estimar, evaluar, clasificar, asumir, inferir lógicamente, obtener principio, notar relaciones en hipótesis, ofrecer opiniones con razones, hacer juicios con criterios. Paul
Paul, 1992, existe una característica que importa a un pensador crítico: independencia intelectual, curiosidad intelectual, coraje intelectual, humildad intelectual, empatía intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, fe en la razón, actúa justamente. El pensamiento crítico está basado en la habilidad intelectual que trasciende de las disciplinas o contenidos. Estas habilidades se usan para generar procesos de información y creencia. Se va enriqueciendo en la medida en que la frecuencia de hábito y uso. El pensamiento crítico es un proceso fundamental en la razón. Es reflexivo en cuanto analiza el pensamiento personal y de otro, orientado hacia una acción específica, evaluativa al valor, información y reacción inferidas. Los componentes del pensamiento crítico. La estructura del pensamiento crítico ha sido materia de interés de los diferentes autores. El pensamiento crítico incluye 3 elementos principales: una actitud de estar dispuesto a considerar una mentalidad abierta a los problemas, el tema que afecta a la experiencia personal; el conocimiento de métodos, inventarios lógicos y razonamiento; habilidad para aplicar estos métodos. El pensamiento crítico se agrupa en 3 categorías: capacidad de claridad de la información, es hacer preguntas, concebir, juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos; la capacidad de elaborar el juicio sobre fiabilidad de la información, juzgar la fuente de información; capacidad de evaluar la información, obtener conclusiones apropiadas, inferir, formular hipótesis. Las habilidades intelectuales que configura el pensamiento crítico son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, autorregulación. Robert Einstein considera las siguientes habilidades como componentes del pensamiento crítico: centrarse en una pregunta, esto hace referencia a identificar o formular una pregunta; análisis de argumento, identificar conclusiones; preguntas y responde a las preguntas de clasificación o desafío. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Cómo se aplica en estos casos? Juzgar credibilidad de una fuente, el criterio mayor, pero no son condiciones necesarias. No conflictos de interés, reputación. Observar y juzgar información de observaciones, pero son condiciones necesarias. Buen ascenso. Deducir y juzgar la deducción, lógica clásica o lógica condicional. Inducir y juzgar la inducción. Amplitud de cobertura, accesibilidad a la evidencia. Los criterios esenciales son la conclusión propuesta explícita de la evidencia, la conclusión propuesta en consistencia con todos los hechos conocidos. Explicaciones alternativas son conscientes, la evidencia de soporte de una hipótesis. Considera y razonar a partir de la premisa de las razones, posiciones y otras proposiciones en las cuales están en desacuerdo o duda, inferir en su pensamiento. Ser sensible en los sentimientos a nivel de conocimiento y grado de satisfacción de otros. Emplear estrategias retóricas apropiadas para discusiones, presentación oral o escrita. Para concluir, es muy importante tener en cuenta las características para ser un buen pensador crítico, para poder plantear interrogantes sobre el asunto de interés, recoger la información y poder entender los diferentes tipos de vista y llegar a obtener una buena solución.